Buenos días, por favor me escriben el nombre del código ahí rapidito en el chat. Esto ahora sí, buenos días. ¿Qué tenían que hacer para hoy ustedes? Averiguar, buenos días, ingeniero. Averiguar respecto a unas unidades de medición para algunos procesos que se hacen para las construcciones de las casas de 1 y 2 pisos. Ujú. ¿Qué encontraron? ¿Eso era por grupo o individual? En grupo. Bueno, empiece a hablar a alguien de cada grupo, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué hallaron con eso? Bueno, profe, pues de lo que yo pude investigar, pues Enciendan la camarita, a verlos, claro, cuando hablen. a ver, listo. Profe, pues de lo que yo pude averiguar, básicamente fue como, bueno, ponerme a mirar los métodos de construcción de los procesos constructivos, las actividades de una casa de 1 o 2 pisos, comenzar a mirar, digamos, qué actividades se pagaban por metro lineal o por metro cuadrado, por metro cúbico, etcétera. Entonces, digamos, hallé que, bueno, las excavaciones se hacían en metro cuadrado, las cimentaciones en metro cúbico,
todo lo que tenía que ver con aceros. Bueno, lo de aceros creo que se manejaba en kilogramos, si no estoy mal, o no sé, esa pregunta se la quería hacer, ingeniero. Lo que son hierros, la unidad es kilogramos o metro lineal, porque uno pues usa metros de varilla, si me hago entender, pero no sé si sea por peso o por... Si no estoy No, mal es por kilogramos, compañero. la unidad de medida y pago del refuerzo es kilogramos y las excavaciones obligatoriamente son metro cúbico, no metro cuadrado. Ah, listo, listo, bro. Perdón, en excavaciones no, esto, sí, el descapote creo que era. Creo que me equivoqué ahí. ¿Qué más encontraron con eso? ¿Encontraron algo de los capítulos? ¿Qué capítulos son o qué tiene que ver con esa vaina? ¿Cómo así de los capítulos, ingeniero? Sí, normalmente si buscaban cuestiones de actividades, en algún momento de pronto les iba a salir algo de capítulos. No, a nadie le salió nada de eso. Profe, pues yo encontré que pues están los capítulos preliminares, también los de por ahí vi concreto, mampostería, pisos, cubiertas, y pues dentro de eso estaban pues las actividades que, digamos, preliminares. Dentro de preliminares estaba la excavación que, digamos, le comenté, que estaba en metros cúbicos, estaba también la localización y replanteo y otras cuestiones que pues, Los desmontes. el desmo, sí, todo eso, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, de otro grupo, ¿qué encontraron así? Profe, una pregunta que yo tenía que encontrar ahí también cuando estaba buscando la parte de los preliminares. Ujú. No sé no sé, esa era una pregunta que tenía. En la parte de lo que es la parte de estudios de suelo, laboratorio y todo eso, ¿eso entra en parte preliminar o preliminar entra cuando ya se va a construir la obra? Eh, Depende, porque ese realmente es un capítulo que se llama estudios y diseños. Obligatoriamente es algo preliminar, pero Sí. digamos el nombrecito específico preliminares se hace, digamos, referencia a cuando ya se tiene eso y qué es lo que se va a empezar a desarrollar propiamente constructivo. Eh, lo que pasa es que hay algunos contratos, algunas horas donde lo incluyen, ¿sí? O sea, incluye estudios y diseños, pero para separarlo específicamente del resto de los capítulos, lo colocan en uno especial que se denomina estudios y diseños. Entonces, mejor tenerlo de esa forma. Aunque normalmente en los presupuestos, esa parte no es que entre, porque va a quedar muy complicado y es obligación primero haber desarrollado los estudios y diseños, tener unos planes para poder sacar precisamente todo ese poco de información de esos capítulos y actividades que estamos hablando. Entonces, O sea, la parte de estudio entraría más que todo es como documentación. mm, a ver, es como la parte de como, a ver, ¿qué nombre? No, es que sí, definitivamente es con ese, estudios y diseños. Lo que pasa es que digamos, en el momento que se hace, obligatoriamente es cuando apenas está, digamos, empezando a gestionar el proyecto, ¿sí? Si usted no tiene ni estudios ni diseños, pues usted no puede decir cuánto cuesta el proyecto de ninguna forma, ¿sí? Cualquiera puede dar un precio X y nadie sabe a razón de que puede ser cierto, puede ser que no, puede ser totalmente desfasado por encima o por debajo. Entonces, digamos, esa connotación no tiene ahí. Sí, dentro de, digamos, supongamos que nos encontramos con un cliente que quiere que le hagamos absolutamente todo, estudios, diseños y después la construcción. En ese caso en particular, toca es primero intentar es hacer un contrato inicial respecto de los estudios y diseños y luego sí el compromiso de generar un presupuesto o por lo menos sacar lo necesario para generar un presupuesto con esa información de estudios y diseños. Pero no podríamos generar, digamos, un esquema presupuestal donde tenemos estudios y diseños y de una vez el, el presupuesto, porque no, digamos, no estaría como muy acorde, no,
o pasaría mucho tiempo para poder desarrollarlo. Los estudios de diseños más o menos se pueden demorar perfectamente 3 meses, 6 meses, dependiendo del estudio de diseño. Y después de eso, pues el tiempo de generar lo que son los resúmenes de eso, que son los planos, y de ahí empezar a determinar qué es toda la cuestión de esto sí que estamos hablando, de las actividades y demás, para poder generar de verdad lo que cuesta la obra como tal, ¿sí? Que el componente ese también hace parte de eso, sí. Más bien la parte de documentos de la que usted habla, hace referencia es a, digamos, lo que son permisos, lo que son, digamos, costos de escrituras, de paz y salvos municipales, sí, toda esa cuestión que tiene que ver con impuestos y cuestiones legales que tienen que tener antes de iniciar lo que es el proyecto como tal. Entonces, por ejemplo, al momento de ir a sacar una licencia de construcción, pues en el momento que uno se supone que uno va a sacar una licencia de construcción, aún no hemos iniciado para nada el proyecto. Apenas tenemos lo que son los diseños y muy seguramente empezaremos o ya tendremos un posible presupuesto de lo que vamos a desarrollar para esa actividad. Pero pues ese costo, nosotros incluso no podemos determinarlo específicamente. Eso es algo muy, tiene una parte medio subjetiva que para cada una de esas entidades. Entonces, aunque varias cosas sí dependen de lo que son los, digamos, el área a intervenir, el tipo de uso, el número de pisos, el área construida y todo eso, ellos tienen, en esas entidades, tienen también algunos costos que no, es lo que se denominan costas del curador. Entonces, tienen algunos rangos donde puede ser que el precio varíe un poco respecto de una u otra curaduría. Sí, eso puede ocurrir. Y entonces, para el caso, eso sí toca que sea aparte de lo que viene siendo el contrato, porque si no nos estaría generando estar variando a cada rato lo que habíamos dicho que costaba, por ejemplo, totalmente el proyecto. Entonces, eso en general no es bueno. Entonces, por lo menos esa parte de gestión pues, se puede denominar, por ejemplo, así, gestión documental, y lo otro, estudios y diseños. Luego de eso, sí, empezaríamos con el resto de capítulos típicos en la parte constructiva. ¿Sí? Listo, profe, y por lo menos cuando ya se está haciendo las fundiciones de concreto para hacer las pruebas de calidad del concreto, ¿eso cómo entraría dentro de la parte de los capítulos y eso? ¿Hay algo especial o eso hay que hacerlo? No, eso es obligatorio hacerlo. Entonces, quiere decir de que cuando se está sacando el precio de esas actividades, ya tuvo que haberse incluido obligatoriamente que tocaba generar el gasto de realizar ese tipo de ensayos de calidad, tanto de materiales como de equipo, bueno, lo que sea que haya que desarrollar. Eso está inmerso en algo que se denomina análisis de precios unitarios. Cuando no lo tienen incluido allí, ¿sí? Puede ser que no lo tengan, lastimosamente se va a convertir en una pérdida para el contratista de ese proyecto, porque eso no se convierte en un capítulo, ¿sí? Eso hace parte de esa garantía que nosotros como profesionales tenemos que dar de nuestros proyectos, que obviamente cuesta, sí, pero nosotros no podemos decirle a los clientes, aparte un capítulo de, digamos, ensayos para garantizar la calidad de los materiales. Entonces, cualquiera se nos va, digamos, a molestar en ese sentido, porque, bueno, ¿cómo así? O sea que, aparte de que usted me hace la cuestión, me va a cobrar por garantizarme y para eso lo estoy contratando. Entonces, eso, pues de entrada no sería lo correcto. Aunque de todos modos, al decirles yo que eso está inmerso o debe quedar inmerso en el análisis de precio unitario, es decir, cuando sacamos el costo de cada una de esas actividades componentes del proyecto, ahí ya tiene que estar. O en algunos casos, otra forma es tenerlo, digamos, más o menos estandarizado, un rango de esos valores de los ensayos según el tipo de proyecto que se vayan a realizar y meterlo
dentro de los costos de administración al momento de desglosar lo que son los costos de un presupuesto. Pero esa partecita de los costos sí, más adelantico se la explico porque si no de pronto se me pierden ahí fácilmente. Tenemos sí primero que definir bien la parte de actividades. Pero entonces es eso, todo lo que tenga, todas nuestras obras obligatoriamente requieren de lo que son los ensayos de laboratorio o ensayos in situ, es decir, en la propia zona del proyecto para poder garantizar la calidad de esa obra y de los materiales. Eso es obligación que lo hagamos, sí. Es más, si nosotros no lo hacemos, digamos que alguien le dé por decir, ah, no, pues yo no lo cobro, tampoco se lo cobra al cliente. Pero entonces, ¿usted cómo garantiza su trabajo? Si se llega a ocurrir algo y empiezan a verificar por alguna razón, hacen algún estudio de patología, ¿qué fue lo que pasó? Y usted no tiene ninguna referencia, ninguna garantía respecto de lo que usted ejecutó, pues gravísimo, porque pues ahí en ese caso usted lleva las de perder. Entonces nosotros sí necesitamos garantizar el trabajo, no solo por nosotros, sino pues también por el cliente, que es quien eventualmente pues va a hacer uso de esa obra, de la que sea. Y no puede ser de pronto solo una persona, sino muchísimas. ¿Sí? Supongamos que es un estadio, que es un colegio, que es un puente, lo que sea. Es decir, donde se puede tener mucha población, pues nosotros tenemos que garantizar que esas vidas no van a tener ningún problema precisamente luego de estar construida la obra. Una cosa es construirla, otra cosa es construirla bien. Entonces, de todos modos, como para que tengan en cuenta, esa parte hay que, digamos, incluirla, por lo menos esos costos, ya sea dentro de los análisis de precios unitarios, de las actividades que requieren precisamente esos ensayos, o tenerlo destinado dentro de la parte del desglose en algunos costos de administración del mismo proyecto, porque igual hay que hacerlo. Si es el caso de que no se tuvieron en cuenta y pues nosotros tenemos que hacerlos, pues ¿qué ocurre? Que de las utilidades, es decir, de las ganancias que vamos a tener como contratistas, pues nos toca perder una parte o digamos, no se generaría la expectativa de ganancia que teníamos al principio porque necesitamos recortarle algo precisamente para costear o para pagar ese tipo de ensayos. Algunos, pues, eso no es que sea muchísimo dinero, pero en algunos casos sí puede representar un buen porcentaje de las ganancias. Y si por alguna razón eh, no se planteó bien el proyecto desde el inicio, pues perfectamente puede generar o puede derivar en pérdidas precisamente para el contratista en algún momento. Entonces, sí hay que tenerlos en cuenta y sí, definitivamente esos costos hay que meterlos en algún momento del presupuesto, pero no se va a ver específicamente en lo que uno le muestra a una entidad o a un cliente. Otra cosa es que la misma entidad eh, puede ser que nos contrate única y exclusivamente para hacer ciertos ensayos de laboratorio. Es decir, eso ya es otro tipo de contrato, ya no es específicamente construcción, pero también existen ese tipo de contratos y esos son los que se denominan de consultoría. ¿Sí? Todo lo que es consultoría son estudios, diseños o análisis de ensayos de laboratorios, de muestras de lo que sea que tenga que ver con ingeniería civil. Entonces, eso es otra, digamos, tiene otra connotación, pero igual también se puede presupuestar. Todo lo que tiene costos y tiene un tiempo de ejecución, se puede presupuestar perfectamente. Por favor, los que llegaron ahí retardaditos, el nombre y el código en el chat, rapidito, los que faltan. Muy bien. ¿Alguien de otro grupo? También lo que eran los capítulos del acero de refuerzo y las estructuras en concreto, ingeniero. Digamos lo que decía ya el compañero, que ahí lo toman en peso. Y lo que es en la parte de las estructuras de concreto lo toman en metro cúbico y metro cuadrado dependiendo del trabajo. Por ejemplo, si toman la columna, trabajan en metro cúbico.
Lo mismo para las vigas, y cuando son placas de entrepiso o de cubiertas, son en metros cuadrados. A ver, digamos que esa confusión, y esto sí siempre va a ocurrir, de cuándo le van a meter, por ejemplo, a las vigas o a las columnas, que si metro cúbico o metro lineal. Primero, esas son las dos únicas que se puede tener respecto de esa parte que es estructural, que tiene que ver específicamente con vigas y columnas, ¿sí? O son metros lineales o son metros cúbicos. La típica con la que nosotros medimos eso es el metro lineal, pero haciendo, digamos, la salvedad de que cuando se desglosa la actividad, es decir, cuando se está redactando la actividad, no es simplemente vigas en concreto o vigas en concreto reforzado. No, hay que ser específicos en ese tipo de actividad, y en ese caso habría que determinar allí mismo lo que es la sección transversal de esos elementos. Entonces, para poder garantizar de que eso, en general, esos metros lineales están representando el valor lo mismo que los metros cúbicos, ¿sí? Digamos que a veces, por cuestiones de pagos, se ven como más fácil de pronto de medir de esa forma. Pero igual los cálculos de todo siempre nos van a salir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con concretos, obligatoriamente metros cúbicos. ¿Por qué? Porque el tipo de elementos que nosotros trabajamos para ello, nosotros normalmente lo llevamos a que por tantos metros cúbicos obtenemos cierta resistencia. Y dentro de esos metros cúbicos, cada uno de esos componentes, y aquí viene la palabrita típica de que nosotros vamos a trabajar durante todo el tiempo que estemos desarrollándonos como ingenieros civiles, respecto al concreto 10, la dosificación. Es decir, qué tanto de cada cosita que compone específicamente ese material, ese nuevo compuesto, tenemos que agregarle. Según las condiciones, y eso lo vamos a ver muy bien, cómo se manejan las dosificaciones, según cada uno de esos componentes, qué tanto le echo, ¿sí? Como armar, por ejemplo, una típica sopa, entonces le echan un poco de esto, un poco de aquello, a veces queda más salada, a veces queda más aguada, a veces queda bastante espesa, ¿sí? Exactamente lo mismo es con nuestros materiales. Entonces, específicamente el concreto, eso deriva en algo que se denomina resistencia, que es lo que más nos preocupa respecto de lo que tenga que ver con estructuras, ¿sí? Que tengan la resistencia solicitada según el tipo de proyecto de obra. Entonces, para cuando son normalmente, y ojalá se acostumbren, los elementos de concreto reforzado, que son vigas o columnas, normalmente son metros lineales o metros cúbicos. Que cuando se utiliza de verdad el metro cúbico, la verdad es que es normalmente cuando tienen cierto, digamos, cierta connotación como si fuese una mole, es decir, su sección es muy grande, muy voluminosa. Ahí en ese momento, digamos que por razones de manejos del mismo material, de pronto ciertos desperdicios, sale mejor desarrollar lo que es una medida por metro cúbico. Pero la gran mayoría de las veces nosotros lo podemos hacer perfectamente por metros lineales. Que lo que ocurre es que el precio que va a salir en un presupuesto cuando es por metro cúbico no es exactamente el mismo que cuando sale por metro lineal. Lo que ocurre es que en proporción va a ser representativo. Si lo tenemos en metro lineal, supongamos un precio absurdo, digamos a 85,000 pesos el metro lineal de viga en concreto reforzado, de cierta sección, de cierta medida. Ah, ok. Y resulta que acontece que si pues, cogemos y multiplicamos 2 metros lineales por esa sección que obtenemos, por la sección transversal de un área, pues obtendremos obligatoriamente un volumen, es decir, normalmente unidades de metros cúbicos. Y eso, pues en proporción, podríamos derivar en otro precio, ¿sí? Muy seguramente de pronto más grande de lo que el otro tiene, porque en metros cúbicos nos va a salir un valor numérico muy pequeño respecto de lo que es
el metro lineal, ¿sí? Precisamente por hacer esos cálculos, ustedes se imaginarían que una sección transversal normalmente es de 0, algo por 0, algo, si es una sección, digamos, rectangular, ¿sí? Una sección típica. Multiplicado por metros lineales, muy seguramente nos van a dar unos números bastante pequeños, mientras que si nosotros comparamos simplemente 3 metros lineales multiplicado por el número o unidades de esas mismas, de esos mismos elementos que sean proporcionales, pues nos va a salir un número, un factor, un dato numérico grande. Entonces, como debe ser proporcional, si el dato numérico es grande, pues el precio debe ser más pequeño. Si el dato numérico es pequeño, debe ser de pronto el precio mucho más grande. Ahora bien, ¿de dónde salen esos precios? Se supone que sí deben salir más o menos proporcionales de un análisis de precios unitarios, es decir, de cada uno de esos componentes, de cada uno de esos que hacen parte de la dosificación, cuánto es lo que cuesta cada cosa. Y en general, la elaboración, qué equipos, qué herramienta, qué mano de obra, ¿sí? Incluido, por ejemplo, lo que es el transporte de esos materiales. Entonces, todos esos componentes pues van generando cuánto es el costo. Digamos que está más o menos estandarizado y a uno le toca ajustarse según como qué es más fácil al momento también de medir o al momento digamos, de cobrar. No es lo mismo ver un precio para algo que salga en, digamos, para el metro cúbico de concreto, supongamos un precio absurdo, 285.000 pesos, versus un 85.000 pesos, aunque sea multiplicado por otro valor que serían los metros lineales. Esos, digamos, al momento de ofrecer un presupuesto a un cliente, la gente siempre mira lo que es la parte del costo. Entonces, a veces es más fácil que sean precios pequeños al inicio, que de todos modos, al multiplicarlos por lo que es la cantidad de obra, pues obviamente va a ser una representación más o menos del mismo valor. Pero eso digamos que son estrategias más bien de cuestión de venta. Adicional de eso, si estamos, por ejemplo, con entidades públicas contratando, más o menos tienen estandarizados tanto los rangos de precios como las unidades de medida de pago. Y como las entidades estatales ofrecen lo que requieren que se les contrate, pues ellos dicen de una vez en una base de un presupuesto cómo son las unidades de medida y pago de lo que quieren que nosotros les generemos como obra. Entonces, uno a lo que se dedica es a sacar cuánto es el precio que le va a colocar según esa unidad de medida y pago que ellos nos están diciendo. Entonces, pues a medida que vamos desarrollándonos ahorita en el curso, yo les haré ciertas referencias para cierto tipo de unidades que sí son las que vamos a trabajar y son las más comunes en la mayoría de presupuestos, ya sea con la parte pública o con la parte privada. ¿Sí? Eso no es que sea que varíe mucho, pero sobre todo la cuestión de los metros cúbicos, cuando son secciones de pronto no muy grandes, y estoy hablando de que no excedan, digamos, los perfectamente, vamos a dar un cálculo. Ingeniero, cuando habla de secciones no muy grandes, ¿tiene algún tope? Sí, precisamente le voy a colocar eso. Es que como yo estaba viendo unos ejemplos acá, ¿verdad? En el metro cúbico, por ejemplo, habla de una columna de concreto de 80 por 45. Bastante grande, ¿no? Y hay otra ahí abajito que es de 30 por 25, que también habla en metro cúbico. No sé si ahí, digamos, ellos se convenieron en decir todo el metro cúbico sin importar la dimensión. Sí, pero realmente no es lo Adecuado. común. Entonces, por ejemplo, secciones
¿sí? El área de la sección transversal, es decir, al multiplicar, ya sea si es rectangular la base por la altura o si de pronto es circular, pues ustedes se saben la fórmula del área de la circunferencia, más o menos que exceda los 0.25 metros cuadrados. De ahí en adelante, casi todo se trabaja con metro cúbico, es decir, cuando es muy grande. Pero pues también es al momento de observar el tipo de numeración en eso, ¿sí? Lo que les digo, depende de los precios, también pues va a depender qué tipo de unidad vamos a trabajar. Entonces, normalmente las secciones típicas en casas de 1 y 2 pisos, lo que son columnas y vigas, son metros lineales, ¿sí? Esos son metros lineales. Lo que ocurre es que dentro de, digamos, la descripción, el escrito de la actividad, tiene que venir inmerso de cuánto es la sección transversal para poderse, digamos, imaginar de cuánto es. Un momentico. Sobre ese tema, también dependiendo pues normalmente nosotros cuando trabajamos concreto, ya sea de vigas o columnas,
pues estamos hablando de concreto reforzado, ¿sí? Es decir, que va a tener acero de refuerzo. También dependiendo de qué es lo que estemos analizando, puede ser que esté incluido el refuerzo dentro de ese elemento. Normalmente cuando tenemos unidades por metro lineal, nosotros tenemos ese, digamos, es típico que esté incluido el refuerzo dentro del mismo precio por metro lineal. Es decir, no vamos a tener un desglose de eso que algunos estaban hablando de que el acero por kilogramos. En ciertos casos se puede manejar de esa forma. Si definitivamente lo que se quiere es como que sea más desglosado cada uno de esos componentes, pues entonces en ese caso sí es mejor que tener lo que son metros cúbicos de lo que tiene, todo lo que tenga que ver con vigas o columnas de concreto y ya lo otro, lo que tiene que ver específicamente con los pesos del acero de refuerzo que se incluyen allí. Por acá Para también eso, de lo de las para instalaciones eso nosotros tenemos también, digamos, alguna documentación que nos puede guiar. En el caso de Norte de Santander, que es donde está el campus principal, tenemos lo que es el Construprecios, pero a nivel nacional, aparte existen otros documentos, pero también a nivel nacional está algo que se denomina el Construdata, y es una especie de librito donde más o menos tienen estandarizados precios y unidades de actividades según lo que se tiene, que se esté desarrollando en el país. Entonces, esa documentación sirve, por ejemplo, para las entidades públicas y que casi todas siempre sacan las mismas unidades de medida y pago para las actividades que son muy similares. Entonces, esa es una forma clara de poder más o menos tener un orden de cómo presentar las unidades de ciertas actividades. Uy, espérenme, guardo aquí los nombres de todos.